Hola, pues hoy en Platicando Ligero nos encontramos con la doctora Zaida Iracheta, quien nos va a despejar varias dudas acerca de la salud femenina, ya sea la infertilidad o temas como el ovario poliquístico, también sobre nuestros ciclos menstruales y cualquier duda que tengamos nos pueden mandar un mensajito ahí en la cajita de comentarios abajo y también se puede tomar en cuenta para un nuevo episodio. ¡Ah, sí! Claro que por supuesto. Además, Zaida pues es ginecóloga y obstetra y además es una muy buena amiga desde que estábamos chiquititas, como 7, 8 años, yo creo. Más, desde el kinder. Desde el kinder, hermana. Entonces estoy muy contenta de hoy poderla entrevistar y ver realmente en la mujer en la que se ha convertido, en la doctora en la que se ha convertido, de ser tan chiquititas, ahorita verla en este momento es muy halagador y muy bonito y muy admirable para mí tenerte aquí. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de estar aquí. Bienvenidos a Platicando Ligero. Para que nos ilustres y nos ilumines, ¿verdad, Mana? Claro que sí, Zaida, estamos bien contentas porque aparte es un tema como que creemos que es súper importante y bueno, aquí ahorita que estamos puras chicas jóvenes guapas, es muy Jóvenes, importante cuidar nuestra salud y pues bueno, tener aquí a alguien experto y todo para que nos despeje algunas dudas que tenemos ahí medias truculentas. Cristi que trae ahí algunas dudas. Yo dije, yo tengo que aprovechar, Sí, hermana. hay que aprovechar aquí. ¿Podcast o consulta? Así le vamos a poner. Ahorita les paso mi número de cuenta. Dices, no. Para la mucha consulta. Muy bien. Pues bueno, primero si nos puedes platicar un poquito acerca de... Bueno, vamos a empezar por cómo inició tu camino en esto de que te decides ser doctora. Ok, yo para empezar ni siquiera quería ser doctora. A mí no me gustan esas cosas. O sea, algo X. Yo quería ser arqueóloga, dedicarme a las finanzas. Yo era muy buena con los números, pero mi papá es médico, mi hermano entró a la facultad de medicina y quieras o no, fue una inspiración para mí. Claro. Mi mamá también era de que es que tú tienes el don, tú tienes esa capacidad y dale, mejor por ahí, porque yo me acuerdo que yo estaba chiquita, mi papá le hacía curaciones a un tío y yo le ayudaba a hacerle esas curaciones y todo el mundo me decía la enfermerita de papá. Entonces dije, bueno, ya cuando crecí y todo, ya me hice más consciente, dije, ok, esto sí es para mí, sí tengo la vocación de ser médico y entré a la facultad de medicina. A gritos y sombrerazos, pero entré. Oye, y luego ya estudias medicina y ¿cómo te decides por la parte de ginecología? Esa es otra. Tampoco quería ser ginecóloga. Yo me acuerdo la vida mucho, te va llevando. Sí. Yo me acuerdo mucho que en el último año de la carrera pasé por el área de ginecología y obstetricia. Y la verdad es de que yo me quedé en shock. Me quedé en shock de lo sorprendente que es el cuerpo de la mujer y lo que hace la mujer. Al momento de tener un bebé, al momento de tener un aborto, los sangrados, a las cirugías a las que muchas veces nos tenemos que someter en la vida adulta. Y me quedé en shock y dije, yo no puedo con esto. Pasando el tiempo, pasé por pediatría y empecé a entender más cosas y dije, no, la gine sí es lo mío. Y apliqué a ginecología y después de un par de intentos logré entrar. E hice mi especialidad en Toluca, en el Estado de México. Órale, entonces de aquí de Monterrey te fuiste a Toluca. Me fui 4 años para allá. Así es. Ok. Fue muy interesante, pero fue yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado en la vida porque el salirte de Monterrey, quieras o no, me abrió mucho el panorama, me abrió mucho la mente. Conocí gente increíble de todas partes de la República. Yo creo que si tú agarras un estado de la República, yo conozco a alguien ahí y tengo donde quedarme porque gracias a Dios conocí muchísima gente y personas magníficas que me enseñaron y me dieron mucho crecimiento personal. No nada más en el área de la ginecología, también en el crecimiento personal como mujer, como adulta, como mamá, etcétera, También, etcétera. Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta de gine? Fíjate que yo creo que el tema hormonal y la obstetricia es como que donde más sabor le he encontrado. Y últimamente en mi trabajo más reciente me ha encantado mucho el ver a las pacientes en la etapa adulta mayor, o sea, en la menopausia. Y he tomado, justo en el 2025 me dediqué a tomar varios cursos de menopausia porque realmente es un tema muy importante, muy, muy importante, que luego también podemos hablar.
Oye, Excelente. sí, porque también, bueno, es un tema aparte que a todas, o sea, bueno, Todas sí, vamos para todos nos allá. permitimos llegar hasta esa edad, ¿verdad? Al momento de llegar, que todos vamos a tener que pasar por ahí, o sea, Todas. no hay manera que digas, me la salto. O No, sea, ni de chiste. Y es algo que muchas veces nos sentimos incomprendidas cuando estamos en ese punto. Entonces, creo que mi visión como mamá, como mujer, puedo entenderlas un poquito y me encanta escucharlas. Las consultas de menopausia son de 1 hora mínimo. O sea, se desplayan ahí las pacientes porque realmente mucho es querer ser escuchadas y pocas personas lo saben hacer. Exactamente. Sí, pues es algo integral, como dices tú, o sea, no simplemente es como, yo creo que para ser doctora y también en ginecología, que es tratar a mujeres porque traemos un tema hormonal, hermana. venimos Porque deshechas. nos andan Enorme. moviendo las hormonas a todo lo que da. Entonces, y tenemos como algún temita, entonces eso todavía agrava un poquito más y creo que sí tiene que haber como esa parte de empatía de la doctora, ¿no? Exactamente. Sí, a mí que me ha tocado, yo tengo dos niños, bueno, un niño y una niña, y que me ha tocado ir con diferentes doctores, la verdad, sí hay algo que cuando tú sientes como, digo, supongo que cada persona es diferente, ¿verdad? Pero cuando sientes como ese clic con el doctor, sientes que aquí voy a echar el chale y contarle todo lo que siento y pienso, porque Así es bien importante sacarlo, no sé cómo explicar todo lo que traes. Claro, establecer la relación médico-paciente es el inicio de toda una aventura que te vas a aventar con el doctor varios años. Sí, varios años. Y por ejemplo, hablando del tema hormonal en la mujer, desde lo más básico, ¿no? De pues la menstruación, que indiscutiblemente, o sea, una como mujer sí se sabe que hay que llevar como muy bien el control, no solamente por el tema de cuándo va a venir el periodo, lo que sea, sino porque yo, Cristi, me descubrí que, no sé, 5 días antes de que me venga el periodo no puedo tomar ninguna decisión, hermana, porque la decisión que tome es totalmente loca, o sea, Claro. no soy yo, es Marta Cristiana. Entonces, ¿a qué se debe eso en el cuerpo? ¿Qué suceden esas Bueno, cosas que... cuando nosotros entramos a una etapa de la pubertad, se empiezan a secretar ciertas hormonas que van estableciendo nuestro ciclo menstrual, pero también es muy sabido que todo lo que son nuestras hormonas, sobre todo a nivel de estrógenos, actúa directamente en ciertas funciones del sistema nervioso central. Entonces, esto nos ayuda mucho para el cambio de comportamiento, toma de decisiones, etcétera. Por eso mucha gente te dice, oye, es que me volví loquita antes, o el novio no la aguanta en su periodo, Ya el me marido. cortó 3 veces. Sí, tal cual, porque realmente sí hay muchos cambios a nivel de sistema nervioso central en el comportamiento humano, que la depresión, que si la ansiedad, que etcétera, etcétera. De hecho, hay un síndrome característico que se llama síndrome disfórico premenstrual, que es tratable, que son pacientes que tienen unos cambios de humor increíbles o temas hasta depresivos o ansiosos que deben de ser intervenidos y a veces en conjunto con psicología, psiquiatría, porque uno sola pues no puede en ese aspecto. Claro, oye, qué bueno saber eso porque a veces vamos a decir, me estoy volviendo loca y no, a lo mejor tiene que ver con un tema hormonal y pues, Claro. bueno, ya saben que hay que ir a consultar, ¿verdad? Con los Exactamente. doctores expertos, por favor, siempre. Oye, me quedé impactada porque sí es cierto, o sea, yo nada más me había reconocido esa parte que yo dije. Pero todavía no nos ha contado lo demás, Cristi. Ya saliste diagnosticada y con receta. Es correcto. Pero bueno, hablando de estos temas, también hay uno que es muy interesante, que es el ovario poliquístico. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de este? ¿Cómo podemos detectar? O Claro bueno, que sí. ¿cuáles son algunos síntomas con los que podríamos detectar que podríamos andar por ahí? Ok, para empezar, el síndrome de ovario poliquístico es el síndrome de anovulación crónica. Así se le llama usualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres no ovulan. ¿Y por qué no ovulan? Por múltiples factores. Y es muy importante establecer en dónde está el factor para saber en cómo te vamos a ayudar. Ok, muchas pacientes llegan conmigo a la consulta y me dicen de que, oye, doctora, lo que pasa es que vengo porque me diagnosticaron quistes hace tiempo. Casi siempre es como que el hallazgo principal, porque se escuchan síndrome de ovario poliquístico es igual a quistes en los ovarios, que realmente no es así. En un gran porcentaje las pacientes son sobrediagnosticadas. Entonces, tienen irregularidades menstruales, principalmente es el síntoma principal, y creen que por eso tengo síndrome de ovario poliquístico. Aumento de peso, tengo síndrome de ovario poliquístico. Se me cae el cabello, síndrome de ovario poliquístico. O sea, para todo lo adjudican a ese diagnóstico cuando muchas veces ni siquiera va por ahí. Un gran porcentaje de las pacientes que me llegan y me dicen, doctora, tengo síndrome de ovario poliquístico, la verdad es de que ni siquiera lo tienen.
Le hago su perfil hormonal, le hago sus exámenes correspondientes, le hago un ultrasonido vaginal, normalmente lo hago vaginal, y me doy cuenta que no entran para nada. Existen unos criterios que se llaman criterios de Rotterdam que tienen ciertas características para poder incluir el diagnóstico. Y eso obviamente me encargo en la consulta con estudios. Entonces hay criterios clínicos, criterios bioquímicos que nos hacen y ultrasonográficos que nos hacen integrar el diagnóstico, pero la mayoría de las veces ni siquiera es. Pero los síntomas, como tú bien me preguntas, es los ciclos irregulares, el aumento de peso, caída de cabello, la fatiga crónica, la infertilidad, es la principal causa de infertilidad en las mujeres. Entonces, son unos como a grandes rasgos de los principales síntomas. Obviamente puede haber más, pero con más o menos frecuencia, y también depende mucho de cada mujer, porque a fin de cuentas todas somos diferentes. Zaida, y por ejemplo, si alguien está buscando tener bebés y demás y está batallando, por ahí podríamos empezar en la consulta, ¿no? Revisar primero si hay algún síndrome de ovario poliquístico o alguna otra situación. Claro, ¿verdad? cuando llega una paciente por infertilidad, que infertilidad se define 1 año sin poder quedar embarazada sin método anticonceptivo, ya empezamos a hacer un protocolo. Okay. En el protocolo nosotros vamos a ver varios factores, ¿ok? Factores endocrinováricos, en donde entra el síndrome de ovario poliquístico y otros trastornos hormonales que no necesariamente tienen que ser del ovario. Factores cervicales, factores peritoneales, factor masculino, porque ya son 50-50 prácticamente. Y factores de infecciones o algo por el estilo que pudieran estar condicionando, ¿verdad? Y en el tema hormonal también tiene que ver que la tiroides y que todo eso. Por ejemplo, si estamos batallando también, sería hacer todos los estudios que nos puedan ir descartando, van haciendo como un check, ¿no? Claro, exactamente. Y en esos perfiles que vamos pidiendo, tanto perfil hormonal ginecológico, perfil tiroideo, niveles de insulina, glucosa, para detectar si tienes resistencia a la insulina o no. También, que es común también ahora, muy común. Muy común. De hecho, un gran porcentaje de pacientes con síndrome de ovario poliquístico tiene resistencia a la insulina. No quiere decir que tenga que ser de ley una con la otra, pero por ahí va. Constante. Exactamente. Por eso descarto mucho el síndrome de ovario poliquístico, porque al momento de pedir los estudios, la paciente resultó ser hipotiroidea con resistencia a la insulina. Le corrijo eso, empieza a ovular y se embaraza. Ándale, okay. Sin necesidad de caer en el diagnóstico, ¿sabes? Me gusta eso. Y uno de los métodos para corregir eso, ¿cuál es? O sea, por lo general es medicado. Okay. Por lo general es medicado. O sea, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo es una falla en la función de la glándula tiroides que tenemos aquí en el cuellito. Esa glándula nos ayuda para nuestro metabolismo, y cuando está hipofuncional se le llama hipotiroidismo, y cuando funciona además es el hipertiroidismo. Y una vez corrigiendo esto, también se corrigen los ciclos ovulatorios. ¿Por qué? Porque hay una hormona que se secreta a nivel cerebral, que es la TSH y la FSH a nivel folicular, que nos ayuda a los folículos. ¡Doctor, eres muy inteligente! No, pero si una está mal, la otra está mal. Entonces, todo se desbalanza. Todo se desbalanza, exactamente. Entonces, por lo tanto, no hay una adecuada estimulación folicular, no va a haber una adecuada ovulación, no va a haber una adecuada secreción de estrógenos, no va a haber una adecuada estimulación endometrial, y por lo tanto no va a haber menstruación, o va a haber una menstruación anormal. Claro. Doctora, también tengo una duda. Es que, bueno, desde mi desconocimiento, casi siempre cuando tenemos un tema de ovario poliquístico o algo así, cuando tal vez no esté bien detectado, como dices y lo mencionas, que a lo mejor es que tienes hipotiroidismo o alguna otra cosa, pero cuando no está bien detectado, casi siempre te dicen, toma pastillas anticonceptivas. Típico. Y me ha tocado muchísimos casos y me encanta. Cuando llegan así las veo con cara de... Sí, porque te voy a descubrir, te voy a desenmascarar. Sí, no se me hace justo a nosotras como mujeres, porque ahí estamos atragantándonos con las hormonas del universo. Sí, de hecho llegan un chorro de pacientes de que tengo 3 años tomándome pastillas anticonceptivas. No voy a mencionar marcas, pero hay unas en específico que, mira, las dan como dulces, como si fuera paracetamol, y la verdad no es lo correcto, ¿ok? Sí ayuda, es un adyuvante para el tratamiento, porque obviamente tenemos que mejorar ese ciclo hormonal. Las hormonas en las mujeres son bien cambiantes, no es lo mismo del día 1 al 5, del día 5 al 14, el día 14, y del día 21 al 28. O sea, nuestras hormonas siempre están así súper variables. Entonces hay que regularlas, pero no en todas las pacientes aplica.
Algo característico del síndrome ovario poliquístico es que las pacientes tienen hiperandrogenismo. ¿Qué es esto? Que en vez de secretar estrógeno se desvía y empiezan a tener un aumento en sus niveles de testosterona. Por eso muchas empiezan con cambios en la voz, barbita, bigotito. Por eso somos medias masculinas a veces. Eso ya es otra cosa. Esa es otra cosa que le vamos pero para sí, como otro tema. cambiecitos así que te detectan, que detectas que hay Exactamente. más testosterona, ¿verdad? Exactamente. Entonces, muchas veces estas pastillas anticonceptivas tienen uno de los medicamentos que contienen, ayudan a bajar esos niveles de andrógenos en la sangre. Por eso las recetamos. No es tanto porque sea el tratamiento definitivo. Me ha tocado también pacientes de que llegan, tengo 10 meses con estas pastillas rositas y ya quiero saber si ya se me quitaron los quistes. Y yo, bueno, vamos a ver. Vamos a revisar. Exactamente. Y ya vemos, o sea, obviamente llegan con un perfil hormonal que no tiene nada que ver porque está alterado por las hormonas. Veo un ultrasonido que está completamente normal, veo sus niveles de andrógenos que obviamente ya van a estar normales. Le digo a la paciente, tienes que quitártelas para saber si tienes o no tienes ovario poliquístico. Porque, ¿qué es lo que hace las pastillas anticonceptivas? Te van a regular el ciclo. Sí o sí te lo van a regular. Entonces ellas creen que ya están curadas. Lo único que está haciendo las pastillas anticonceptivas es ponerle una máscara a todo el problema. ¿Ok? Entonces es importante quitar esa máscara y ver cómo empieza a salir toda la melcocha, así les digo. Empieza a salir todos los problemas para poder ir directamente al tratamiento de base. Que si la resistencia a la insulina, que si el hipotiroidismo, que si tus niveles de andrógenos, etcétera, etcétera. De hecho, es muy rara la paciente a la que yo le tenga que dar pastillas anticonceptivas y por lo regular no se las dejo más de 6 meses. ¿Y cuál es lo primero, digo, lo más común, verdad? No que ya sea, pero lo más común que dices, este es el que, por ejemplo, la resistencia a la insulina podría ser que salga en la mayoría. Claro, hasta un 80% de las pacientes con síndrome ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina y ni siquiera lo saben. Exacto. Y ni siquiera lo saben. Y lo peor de todo es la base del tratamiento, que les digo, dieta y ejercicio, y todas. Veo sus caras y es de que otra vez. Sí. Y la verdad es de que sí. Y yo siempre les digo a mis pacientes, yo soy más de medicina preventiva, no curativa. O sea, yo te tengo que enseñar a ti lo que es un estado de salud óptimo, qué tienes que hacer, comer bien, hacer ejercicio de fuerza. Esa es la base. ¿Por qué? Porque a nivel muscular y a nivel endocrino es donde todo se empieza a desembarañar y a arreglar. Como arte de magia. Es que como hay que ir a consultar, o sea, no quedarse siempre con una sola opinión, puede ser, sino ir a buscar más opciones en este tema del ovario poliquístico, por ejemplo, que a veces te lo detectan o tú lo detectas desde muy joven, no sé, 20, 22, 23, y ahí estás sometida a creyendo que la pastilla anticonceptiva va a hacer un cambio cuando realmente el fondo es, tal vez como comentas tú, se puede hacer desde los hábitos, comer sanamente, tomar agua, hacer ejercicio. Entonces, este acompañamiento, o sea, también es del tema ginecológico, pero también es un acompañamiento de hábitos de cada una de las personas, ¿no? Exactamente, y aparte también el síndrome de ovario poliquístico tiende a ser un diagnóstico que se trata de una forma integral, o sea, no nada más lo ve gine, también tenemos que tener una nutrióloga, tenemos que tener un endocrinólogo, tenemos que tener un entrenador físico para poder lograr sí o sí esos cambios. Porque el hecho de que tú me digas, ay, me tomé el tratamiento 3 meses y como ya lo acabé, ya no me lo tomé y otra vez ya no menstruo, sí, obviamente va a pasar. Si tú no cambias de base el problema, nunca te vas a curar, por así decirlo. Y realmente es una condición. No tiene cura, se controla. O sea, yo lo tuve. Cuando me fui a estudiar a Toluca fue un cambiazo abismal. Yo aquí en Monterrey, pues obviamente somos bien carnívoros y mi dieta es más alta en proteína. Me voy a Toluca, empiezo a comer más carbohidratos porque aparte las guardias era de que come porque no sabes hasta qué hora vas a volver a comer. Y comía, pero montones. Y luego más las papitas que nos aventábamos en las guardias, más una galletita que llegaban las enfermeras, el pastelito del cumpleañero, lo que sea, todo eso condicionaba que yo aumentara mi consumo de carbohidratos, por lo tanto no hacía ejercicio porque no tenía tiempo y luego estaba cansada, estaba dormida, subí de peso, subí 15 kilos en la residencia estando allá, entonces
estaba muchísimo más llenita, mi porcentaje de grasa aumentó y empecé con irregularidades menstruales, con vellito aquí en la barbilla y dije, algo está pasando. Claro. Esto no es normal. Incluso llego a Monterrey y me dicen mis amigos, hasta te cambió la voz. Me cambió la voz. Sí, claro. Mis niveles de andrógenos estaban en el cielo. Yo ya estaba a punto de ser un batillo. Entonces, así tomé las famosas pastillas anticonceptivas y Dios de mi vida con los efectos adversos. O sea, un dolor en las boobies, dolor de cabeza, obviamente bien regular, eso sí, padrísimo, pero a costa de que ya llego acá a Monterrey, me pongo más en forma, ya tengo más en tiempo, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a cuidar mi alimentación, empiezo a bajar de peso. Oh, sorpresa, todo se arregló. Claro, todo se arregló. Claro. Entonces lo tengo hasta de conocimiento propio, entonces personal. Y fíjate que también algo importante es que luego muchas veces dicen, ay, es que lo vi acá, no, o sea, la consulta es personalizada. Totalmente. También. Entonces que digo, obviamente hablamos de cosas muy generales y decimos, oye, puede ser esto o esto, pero yo digo, ir a la consulta y que contigo vean, oye, no, pues empezamos aquí, resistencia a la insulina, o oye, traes sobrepeso, traes ok, y vamos a cambiar con todo un equipo acá atrás de endocrinólogo, nutriólogo, no sé, hasta psicólogo puede ser, claro, o como dice, psiquiatría, no sé. Entonces, cada persona somos súper diferentes y cada persona va a ver algo que vamos a detectar diferente, o como dices, a lo mejor, oye, el 80%, pero a lo mejor tú no eres ese 80%, entonces mejor ve a consulta y siempre revisar, obviamente, todo nuestro historial. Aunque nos dé pena, hay que ser bien honestos con los doctores, porque a mí me ha tocado escuchar gente que dice, es que no le dije porque no me vaya a regañar. Y yo, pero pues totalmente. Eso vas, o sea, ¿cómo no le vas a decir la verdad? Pues el doctor, ¿cómo va a darse cuenta y atacar el problema de forma correcta, verdad? Exactamente, si no les dicen la verdad. Exactamente. Si ocultan a veces información, no lo dicen por pena, por tabús, porque a veces van con la mamá. Señoras, por favor, dejen ir a sus hijas solas a la consulta, que se explayen. Claro. O sea, tenemos un código de ética donde no vamos a estar ventilando la información de la paciente y tampoco las vamos a estar juzgando porque tuvieron relaciones sexuales desde muy pequeñas, o porque usaron una pastilla el día siguiente, o porque no saben cómo cuidarse. Hay niñas que ni siquiera saben cómo usar un condón. Claro, y es preferible que te lo digan, digo, como dices, sin las mamás ahí, por favor, para que les den esa privacidad. Yo creo que todas nos lo merecemos. Exacto. Y es algo parte de evitar esa violencia hacia las hijas, y nosotros no efectuar tampoco violencia hacia ellas, porque muchas veces lo detectan así de que es que me está preguntando mucho sobre mis cosas muy íntimas y la mamá a veces lo toma mal, y ya me pasó una vez con una paciente que también no aceptan el que uno les diga las cosas. Me acuerdo mucho de una paciente, una adolescente, que tenía un problema de sobrepeso muy importante. Obviamente desarrolló ciertos trastornos en su menstruación y les dije, tiene que bajar de peso. Y la mamá fue como que, la doctora le dijo gorda a mi hija. No es un tema de gordofobia, eso es muy importante aclararlo, que no es un tema de gordofobia, que no es un tema de querer poner a fuercita un estándar de belleza, que tienes que ser fit, que tienes que ser delgada. Simplemente lo decimos por el tema de la salud, porque repercute en muchísimas cosas y yo me estoy dando cuenta desde ahorita de adolescentes. Tengo una hija de 14 años y veo a sus compañeritas y veo cómo a veces comen o cómo se empiezan a descuidar. Hay unas que sí se cuidan mucho, que las mamás son muy atentas en eso, pero hay otras que no. Entonces hay veces que no los puedes controlar. Ya están grandes, se salen al cine, se van a los centros comerciales y se comen que las papitas, que esto, que entonces todo va desde la educación en casa también. Claro, totalmente. El tema del sobrepeso es un estado proinflamatorio crónico que empieza a dañar muchos aspectos a nivel endocrinológico, a nivel renal, a nivel de lípidos, a nivel menstrual, o sea, de todo empieza a dañar. Pero también uno como médico sí es bien difícil tocar ese tema con las pacientes porque sí se lo toman muchas veces a mal y no debería de ser así. Inclusive en temas de las cirugías también, si en dado caso necesitas algún tipo de cirugía, también los riesgos quirúrgicos son más importantes. Si te quieres embarazar y tienes sobrepeso, obesidad, obviamente no vas a tener un embarazo sano, vas a tener diabetes gestacional, te puede dar preeclampsia, puedes tener más riesgos de abortos, partos pretérminos, ruptura de membranas y una infinidad de complicaciones, inclusive la cesárea. Un tejido adiposo alto es
condición para que tengas una infección de herida quirúrgica. Y no necesariamente porque la doctora no se lavó bien las manos o porque trae gelish. O sea, es simplemente el cuidado de tu herida por el tejido de grasa que tienes. Entonces, claro, cuando uno les dice, tienes que bajar de peso, no es en mal plan, de verdad. Claro, ¿sabes una cosa? Bueno, digo, yo que tuve a mis 2 hijos casi seguiditos, yo siempre fui súper delgadita, entonces hacía mucho ejercicio y tal. Total, ya conforme yo tuve un tema de infertilidad, de 4 años, o sea, pudimos tener bebés hasta 4 años después. Entonces, cuando ya tengo a mis bebés, yo estuve en tratamiento y empecé yo a subir de peso. No sé si fue las hormonas, la ansiedad, yo qué sé, porque la verdad, normalmente yo siempre comí muy sano, pero yo luego ya con todo el tratamiento, te digo, no sé si fue también un tema de ansiedad que pues traía yo por todo ese tema, empecé a comer más dulce, yo siempre fui más saladita y entonces empecé a comer más dulce y demás. Pero ya cuando tengo a los bebés y todo, yo subí de peso, pues obviamente con los embarazos y demás. Ya cuando me alivio y empiezo, pues ahora sí que ya, pues que la lactancia y lo que tú quieras, yo me empecé a dar cuenta que pues traía 20 kilos arriba con cada bebé, me aventé, ¿verdad? Y bajaba luego, no sé, 8 kilos, por ejemplo. Pero pues me quedaban los otros 12, ¿verdad? Y yo sentía que batallaba hasta para respirar. O sea, y yo sentía que mi peso tampoco era un mega sobrepeso, no. Pero sí era un tema que yo me sentía fatigada. O sea, que yo decía, no manches, subir las escaleras ¿Te costaba? Llegaba, sí, o sea, súper cansada. Y yo decía, yo he visto gente con más peso y los veo más normales. Pero en mi caso, a lo mejor, yo nunca tuve ese tema. Y al tenerlo, sí sentí que me estaba afectando en otras cosas, en mi salud, ¿no? Entonces, ya conforme fui pasando el tiempo de los hijos y demás, porque sí, obviamente hubo temas de la lactancia, luego no dormía y luego el trabajo y luego lo que sea, ¿no? Entonces, empecé como a subir y bajar. Y yo digo, sí, hay un periodo a lo mejor en el que te está costando llegar ahí, pero la verdad, acompañada de, por ejemplo, de mi gine, también súper importante. O sea, sí empecé yo a tener un acompañamiento diferente. Claro. Y aparte, claro que fue de que vete haciendo espacios para el ejercicio. O sea, sé que está difícil, sé que tal, pero aunque sea, o sea, me decía, 15 minutos es mejor que nada. Exactamente. Y entonces ir haciendo un poquito, o sea, por ejemplo, ahorita hago ejercicio 2 veces a la semana. Y digo, bueno, pues es lo que exacto, o sea, digo, pues peor es nada, ¿verdad? Claro, entonces empezar con algo, pero sí, totalmente creo que lo hayamos vivido en tu caso y en mi caso, en carne propia, la verdad es que sí te cambia el ir bajando y el ir, o sea, no sé, con tener más fuerza. Bueno, tú que haces mucho ejercicio porque hay que triatlón y qué más, Ironman ya, el 42 kilómetros, sí, 42 kilómetros, oye, ¿no? Entonces, claro que es algo que motiva también que tus pacientes lo sepan. Claro, es mantener la motivación constante. O sea, y la motivación no viene del cielo. Realmente es mucho disciplina, mucho es decisión propia. Amor propio, yo siempre les digo a las pacientes, Desde lo ahí. que tú le das a tu cuerpo es el amor que te tienes a ti misma. Claro. Y ya también entra el tema ahí de psicológico, como ahorita lo dijiste, del acompañamiento psicológico, porque es súper importante también el tener en paz a tu cuerpo, el querer a tu cuerpo, abrazar a tu cuerpo y decirle todos los días, gracias por lo que haces por mí, gracias por mis hormonas preciosas que me hacen menstruar y que me hacen ver bella y hermosa. O sea, es tener una paz y hacer las paces con tu propio cuerpo. Y eso es parte también del amor propio. Eso es algo muy bonito. Por eso me encanta este tema, porque es un tema súper multifactorial, súper amplio, que lo hormonal, que lo ginecológico, que lo psicológico, que lo endocrinológico. O sea, es muy, muy, muy satisfactorio ver cuando la paciente le empieza a ir muy bien. Claro. Y luego llegan y me dicen, doctora, ya me embaracé. Y sí, yo, oye, bueno, en mi caso yo empecé así, con el gine, obviamente, y luego con psicólogo, o sea, y sí, ciertos cambios que empecé con el yoga. Y, por ejemplo, el día que me enteré que estaba embarazada, fue la primera vez que me salió el parado de manos en yoga. Pero yo me di cuenta después, ¿verdad? Pero dije, wow, o sea, se me olvidó por completo, pues, por estar haciendo cosas o sea, por pensar en mí, pues, claro. cuenta, ¿no? Entonces, creo que también, pues, es acompañarnos también, que no estemos solas, ¿verdad? En ese tema, porque luego yo te voy a contar que a mí me causaba mucho conflicto hablar del tema. Yo no podía hablar del tema de la infertilidad porque alguien me lo tocaba y yo empezaba a llorar de inmediato. Entonces, de hecho, justo una de las preguntas era, ¿qué tan común te está tocando pacientes con infertilidad? Fíjate que sí me tocan muchas, pero por el mismo tema de que el síndrome de ovario poliquístico es la endocrinolopatología más frecuente en la mujer.
Está bien difícil esa palabra. Muy difícil, hasta yo me trabo. O sea, es digamos, la enfermedad más hormonal más común en la mujer, para que no se nos lengua la trabe. Sí. Es la enfermedad más común en la mujer, y por lo tanto las tasas de infertilidad pues sí han ido aumentando. Realmente también les digo que sean un poco pacientes porque ahorita estamos en un siglo XXI demasiado ultra industrializado. Tú ves una manzana en el centro comercial donde hagas tu súper y esa manzana, tú dices, se ve bien roja, se ve bien bonita, está hermosa. Y la abres y está toda podrida y está llena de fertilizantes, está llena de muchos de insecticidas, 1000 cosas que a esto le llamamos disruptores endocrinos. ¿Ok? Este tipo de cosas que supuestamente las vemos sanas o así, muy que no tienen nada, muy bonitas y que súper healthy, te la tomas, te la comes y ya te estás aventando insecticidas y te estás aventando cosas que van a hacer una función hormonal pues no efectiva porque bloquean ciertos receptores hormonales, etcétera, etcétera. Entonces, también muchas veces no es culpa tampoco 100% de uno, claro, ¿verdad? Obviamente hay que tratar de hacer lo mejor posible, pero no añadirles, por ejemplo, que la hamburguesa americana, que las papas fritas, que esto, que lo otro, porque obviamente le estás metiendo más a la bomba, ¿verdad? Pero sí me han llegado muchos pacientes con temas de infertilidad. Es un tema bastante, bastante común y sobre todo que ahorita las mujeres estamos postergando mucho la maternidad, porque sí, ya ahorita decimos, yo quiero ser la mujer empoderada, que trabaja, que gana su dinero y que tiene una maestría y ya nos llegaron los 30 y tantos. Ajá. O sea, entonces las pacientes postergan su maternidad y después de los 35 años sabemos perfectamente que nuestra reserva ovárica se va en picada hacia abajo. Entonces ya dices, oye, te haces una hormona antimuleriana que está muy de moda ahorita, todo el mundo se la hace. ¿De qué? ¿Cuál es? La hormona antimuleriana es una hormona que nos ayuda a detectar la reserva ovárica y ver qué tanta probabilidad tienes de embarazarte en un futuro. Sí. O en ese momento. Entonces ahorita está súper de moda y todo el mundo se la quiere hacer y llega, doctora, salí con los niveles bajos de hormona antimuleriana, ¿qué puedo hacer? Y ahí entrará otro tema muy, muy importante, porque no es que ya con eso seas infértil, es que tus probabilidades son más bajas. Después de los 35 años, nuestro material genético, nuestros óvulos también se empieza a degradar, empieza a haber cambios, entonces por eso aumenta el riesgo de tener bebés con trisomías 21, con el famoso síndrome de Down, trisomías 18, etcétera, etcétera. Entonces también el postergar la maternidad es menor probabilidad de un embarazo exitoso y si tienes un embarazo, ver que ese embarazo no venga con alto riesgo o con algún problemita. De hecho, doctora Zaida. Sí, quiero que avientes la pregunta, maná. De hecho, doctora Zaida, yo, por ejemplo, pertenezco a ese porcentaje de mujer empoderada. De postergar nuestra maternidad. De postergando mucho la maternidad. Entonces, sí me ha hecho ruido el tema de que puedes congelar los óvulos. Claro. Me ha hecho ruido, pero al mismo tiempo como que tengo mis reservas porque pues tengo ciertas dudas, ¿no? En que digo, ¿sí funcionará el tema de congelarlos? ¿No funcionará? ¿Sí me conviene? ¿Cómo es? ¿No me conviene? O sea, más que nada, desde mi intención, a lo mejor en otras mujeres es diferente, pero desde la mía es, hoy yo no quiero tener bebés, o sea, no me imagino con bebés, no concibo la idea, pero también pienso y digo, yo no sé si voy a pensar lo mismo en 2 años o 3. 38, 39. Entonces ahí entra como que mi cosquillita y mi duda de saber de este tema del congelar óvulos. Exactamente. O sea, congelar óvulos funciona porque funciona, pero funciona para qué y para quién. Ajá. O sea, eso es lo que hace la diferencia. Es muy diferente el decir, yo quiero congelar óvulos porque voy a someterme a un tratamiento, ejemplo, quimioterapia porque tengo cáncer de mama o no sé, ¿sabes? O, claro, sí. O, ¿sabes qué? Quiero congelar óvulos, como tu caso, de que hoy no quiero, mañana no sé. U otra es de que, oye, por ejemplo, mi caso, yo tengo una hija, soy mamá soltera, pero no tengo pareja, pero en un futuro yo me muero por ser mamá.
pero ahorita no tengo pareja. Entonces, Ajá. ¿cómo le hago? ¿Qué va a pasar? Necesito un donador. ¿Cómo procede? ¿Quién se apunta, jóvenes? ¿Dónde está? Escriban en los Se comentarios. levantan solicitudes. Exacto. Necesito, obviamente, ¿cuándo voy a tener pareja? ¿Cuándo voy a encontrar a alguien con el que yo diga, quiero que sea el papá de mis hijos? No sé si me quede con él, pero que sea el papá de mi hijo o hija. No sé. Entonces yo ya tengo 34 años, este año cumplo 35 y me siento así que ya me respira en la nuca el tema de la edad biológica y todo eso. Entonces digo, ok, creo que para mí es una muy buena opción también congelar óvulos para asegurar al menos que ahí tengo óvulos sanos, con su material genético intacto, que están ahí guardaditos. Y en el momento en que yo lo decida, si yo me trato de, por ejemplo, me caso a los 38 con ganas, me embarazo a los 39, trato de hacerlo. Si pega, fregón. Ya tengo uno, obviamente implicando los riesgos de que ya tengo 39 años, puede que nazca con algo, déjame hago el ecogenético, el anatómico, para ver que no venga con algún síndrome. Ecogenético, ecoanatómico, anotados ya. Sí, todo, claro. 1000 cosas. Entonces, dices, bueno, pero ¿y si no? ¿Y si no pega? ¿Y si no pega? Ah, bueno, no pasa nada. Ahí tengo unos ovulitos, usan el esperma de mi marido, hacen un bebito y me todo lo meten. hacen por fuera. Todo lo hacen por fuera. Y luego ya lo Y luego te lo implantan. Exactamente. Y ya con eso, yo ya me quedo tranquila de que ese bebé pues trae buen material genético, que es un óvulo joven. No se escucha feo, pero la cruda realidad así es. Sí, pues. Y que ya voy a ser mamá, a lo mejor no de una forma natural, pero pues ya es una técnica de reproducción asistida que al menos ya me permitió cumplir ese sueño, anhelo de ser mamá. Y puede ser a los 39, a los 40, 41, 40, depende mucho también de la persona. Del cuidado que tenga. Claro que si llegas con insuficiencia renal, hipertensión, diabetes y todo, claro que no te van a embarazar, ¿verdad? Ni aunque tengas los óvulos. Ni aunque los tengas. ¿no? Bueno, o sea. Es un riesgo muy grande, pues. Fíjate que eso es un tema muy importante porque en sí la ética, ahí depende cada ética de cada doctor. De cada doctor. Y de la necesidad de la paciente, ¿verdad? Bueno, es que también hay pacientes, oigan, también. Uy, no son necias. Sí. Ubíquense. Hagan caso. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto lo puedes dejar congelado? Los el puedes óvulo? dejar así mucho tiempo. Y es muy tiempo? costoso el Si es mantenerlo. costoso, en sí un número exacto no te lo puedo dar, pero sí es costoso y depende mucho del centro de fertilidad en donde los tengan. Sí, del banco donde estén guardaditos, ¿verdad? Pero sí los puedes mantener ahí bastante tiempo. Sí, es que yo lo reflexioné porque pues yo pues hago spinning y doy clases de ejercicio y todo eso. Y acabo de ver a una chava que también es maestra de spinning y está embarazada y ella sigue entrenando. Que sigue normal. entrenando, no pasa nada. Sí, y yo dije, Hagan ejercicio. Creo que sí se puede, hermana. Claro, Sí. claro, he tenido pacientes atletas, embarazadas, Los futbolistas y de todo, o sea. Sí. de digo, todo, no sé si corredoras. jueguen fútbol ya, ¿No vieron los pero, Juegos o sea, Olímpicos recientes que hubo una corredora de distancias cortas que corrió con su pancita de 28 semanas, me parece? Y así, o sea, el ejercicio no está peleado con el embarazo y obviamente eso lo vemos en la consulta, identificando factores de riesgo. ¿Sabes qué? Tengo amenaza de aborto, tengo un cuellito corto. No, vete a la cama, tómate tu progesterona y calmada. Oye, la otra, embarazo de bajo riesgo, no tiene ninguna enfermedad, siempre he hecho ejercicio, deportista. Síguele. No hay obviamente tienes que, conforme tu cuerpo y tu anatomía vaya modificándose, tienes que ir bajando cargas, cambiando posiciones, impacto, etcétera, etcétera. Pero el ejercicio no está peleado con el embarazo. Y también escuchar a tu cuerpo, porque tu cuerpo es bien sabio y te va diciendo, o sea, como hasta dónde puedes llegar, Claro. qué tanto, si ya te sentiste mal, mejor detente tantito, si tuviste un dolorcito, pues ya lo detectas ahí. Entonces también escuchar al doctor y a su cuerpo. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Muy bien. Pues yo digo que Que nos diga si lo va a hacer o no, Cristi. que Yo quiero todas saber. te animes. guardemos Sí. óvulos. Que te animes a congelar tus óvulos. Realmente es
algo que ya ahorita tenemos a la mano. Exactamente. Es que son opciones. Son o sea, opciones. haya Es solamente una opción. No sé si han visto también, por ejemplo, algunas artistas que han tenido a sus bebés. Marta y Gareda, por ejemplo. Sí, o que han tenido a sus bebés, pero con úteros subrogados, por ejemplo. Ah, sí. Que rentan úteros y así, ajá. Pero bueno, eso es otro caso, son casos más extremos y así. Pero, o incluso pacientes, bueno, artistas que nunca tuvieron hijos y que les preguntan, es que ¿por qué nunca tuviste hijos? Y de que es que nunca pude. ¿Y por qué nunca hablaste de eso? Porque tengo que hablar de eso. El hablarlo es un duelo. Difícil, es un duelo y tienes que respetarlo. Sí. Entonces, como tú bien lo dijiste, son opciones para nosotras poder preservar pues, nuestra fertilidad y poder ser mamás en algún futuro cuando nosotras lo decidamos, cuando nos sentamos listas física, económicamente, y espiritualmente también, porque a lo mejor estás en un tema, no sé, de duelo, depresivo, que no estás lista ahorita como para tener un bebé y lo postergas para después. No pasa nada. Y también que todas las que estén pasando por algún tema de infertilidad que se atrevan a buscar a alguien de confianza para hablarlo, ya sea psicólogo, si no lo puedes hablar con alguien, con amigos o familiares, que sí busquen a alguien o incluso con los doctores y las doctoras de acercarnos y platicar y decir todo lo que estamos sintiendo, porque a veces yo me acuerdo que me decían, hazte todos estos estudios, no sé, miles. Y yo veía y yo decía, pues sí, pero es una lana, es o sea, la verdad dinero. te implica. Yo decía que cuando estaba pasando por eso, yo decía, es que me implica mucho tema, o sea, es como te afecta económicamente, psicológicamente, emocionalmente y físicamente. O sea, como en todo te afecta de cierta manera y a veces creo que nos sometemos también a tanto estrés. Entonces creo que finalmente yo en mi experiencia, digo, cada uno es diferente, pero también el tener la paciencia, a veces queremos que todo sea súper rápido, que a la primera quede, porque obviamente estás gastando dinero y te estresas. Entonces creo que también un poco el ser pacientes con tu cuerpo, contigo, y también escucharte y dejar que las demás personas sepan y también te acompañen. Obviamente, digo, si tú no lo quieres hablar con familiares o amigos, con un psicólogo o alguien con el que tú te sientas en confianza de hablarlo, porque yo creo que para mí esa fue una clave importante, empezar a hablarlo, porque te lo juro, yo no podía tocar el tema. O sea, para mí lo tocaba y era así automático de que ¡fum! Llorar. Entonces, pues que no se sientan solas, estamos varias en ese camino. Y estás siempre acompañada, porque no creo que vaya a haber un profesional de la salud que te diga, ay, no, que en mi consultorio no te quiero escuchar. No, es que esos temas yo no los veo. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo soy ginecóloga, obstetra, colposcopista. No soy bióloga de la reproducción. Si yo ya no está en mis manos este caso, se lo envío al subespecialista correspondiente. Sí. ¿Ok? Y tener también como médico la humildad de decir, ya no puedo tomar tu caso porque ya no puedo tratarte porque mi conocimiento, o sea, lo que necesitas me rebasa. Claro. Y pasarlo al subespecialista adecuado. Y yo creo también importante que no quedarnos solo, insisto yo con mis opiniones, solo con una opinión, sino que buscar más opciones, porque a lo mejor, no sé, algún doctor puede decir una cosa y algún otro puede decir otra. Entonces, el ver diferentes opciones, así como lo vimos con lo de los ovarios poliquísticos, que pues hay doctores que a lo mejor te dicen, ten con esto las pastillas anticonceptivas y ya lo solucionas. Pero hay otros doctores que te pueden decir, no, ¿sabes qué? Vamos a investigar más a fondo. Incluso también en esto de la fertilidad es lo mismo, no casarse tan al 100%, creo que es buena idea ver más opciones y aparte pues eso, cuidar nuestro cuerpo, exactamente, todo empieza con una base. Si tú llegas a tu edad adulta, a 30 y tantos, con una buena alimentación, con ejercicio, haciendo algo que a ti te plazca, que te mantenga motivada, ten por seguro que vas a tener muy buenos resultados, porque el ejercicio también disminuye tus niveles de estrés. Por lo tanto, disminuyen tus niveles de cortisol. Sí. Y por lo tanto, también disminuye el grado de tener resistencia a la insulina, de tener ovario poliquístico, de tener problemas en la ovulación, menstruación, Entonces, es una bola de nieve la que se puede hacer, empezando por algo tan sencillo como lo es dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. El sueño también es sumamente importante. Sí, claro. Sumamente importante. Claro. Entonces, son cosas básicas. Por eso el cuerpo humano está diseñado como lo está. ¿Ok? Y todo tiene su razón de ser. Que hay que hacer las cosas para las que fueron creadas. Dormir, comer y hacer ejercicio. Y doctora, ¿dónde la podemos ubicar también? Sí. Bueno, yo tengo mi consultorio en Cumbres, en la zona Cumbres, en Redcam, y pues tengo mi Instagram personal y es el profesional doctora.saideracheta.
Ahí me pueden localizar para agendar una cita o alguna dudita que tengan. De repente subo ahí algo de información. Mucha información sube, Bien eso me encantó, padre. por eso amé también, porque entra uno al Instagram de la doctora y también ahí encuentra mucho tip, ¿verdad? Sí. Pero que vayan a consulta, oiga, no le También. saquen, que vayan a la consulta. Sí, obviamente todos los tips que nos pasan en redes sociales son buenísimos porque, digo, y si te da una idea de decir, ay, oye, sí es cierto y todo, ¿verdad? Sabes que te puedes acercar con ella porque Exacto. está especializada en ese tipo de información y Sí, de área. claro. Y no nada más trato de subir cosas de la consulta, porque a veces no creas, se siente como que, ay, no quiero ventilar tanto problema de mis pacientes, porque Sí. se pueden sentir identificadas de que, ay, ese era mi caso. Y nada que era el de las otras así, 5. Ajá, Sí, o algo. pues es pero que es un tema eso general. pasa. también hablo mucho de lo que pasé, por ejemplo, lo que les conté Está ahorita. padrísimo eso. Hablo mucho sobre mi vida cotidiana, de mi día de entrenamiento, de mi día de descanso, que si me fui a un concierto, porque no nada más soy doctora, también soy Claro. mujer, también soy humana y también soy mamá. Entonces Claro. las puedo entender un chorro. Doctora, siga Sí. subiendo mucha información en su Instagram Sí, porque es la idea. si la vemos es muy valiosa y es muy importante también para Muchas nosotros. gracias. Sí, y aparte, bueno, nosotros que te tenemos aquí, la verdad es que inspiras mucha confianza y yo creo que eso es clave también para la Sí. consulta y como mamá, pues también como que le sumas muchos puntos a que dices tú, ay, seguro si le platico esto me va a entender. Claro, nada más me falta la menopausia, pero para allá voy. Para allá voy. Calma, todavía falta. Todavía no, pero las puedo entender. Exacto, no. Tengo mi pues, mamá. y ella me platica todo. Que dice, Ella es mi "Ya, aquí la referencia". tengo". Claro que Exactamente, sí. No, hombre, así es. doctora, muchas gracias. Y Muchas gracias a vamos a ustedes. llegar a la parte de tu carta. Que te vamos a leer el futuro, Vamos hermana. a leer tu futuro. ¡Qué nervio! Ay, qué ¿Estás muy emoción. lista? Tú elige la que Porque tú es quieras. enero y Está- a ver qué te depara el destino. El Esto sí no me lo destino. esperaba. ¿Qué hago? ¿La leo? Sí. Merezco todo lo maravilloso de la vida que la vida tiene para ofrecer. El universo me da a manos llenas. Me da más que suficiente y recibo todo con gozo. Cuando siento que algo es demasiado bueno para ser cierto, enfoco mi atención en agradecerlo porque sé que el universo lo planeó para mí. Recibo las bendiciones, el amor y la abundancia con los brazos abiertos. Sé que todo llega a mí por ser hija del universo. Gracias, universo, por bendecirme mucho más de lo que yo podría imaginar. ¡Ay, qué lindo! Me resonó bastante. Sí, qué bonito. Ay, muchas gracias. No, pues ahí está tu cartita y pues, Gracias. oigan, bueno, vamos a poner tus redes sociales como quiera acá abajo para que te busquen. Cualquier duda ya saben con la doctora y pues bueno, si hay algo que les quieras decir a los chicas que nos ven. Pues igual, lo mismo que hemos estado diciendo, que se cuiden mucho, que pongan atención en los tips que les acabamos de dar, que cuiden mucho su alimentación, que hagan ejercicio, que busquen algo que les encante, que se mantengan motivados y que vean a su cuerpo con mucho amor y paciencia. Ay, así qué sea. bonito. Qué Muchas emoción. gracias. Muchas Aprovechen gracias. que es enero para motivarse. Exactamente. Eso sí, empezar ahí por nuestra salud. Y Muchas pues, gracias, bueno, doctora, por hacernos un gracias. espacio. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Suscríbase, tiki, tiki, tiki.